Buena gente, estamos acá en Buenos Aires, en calle Suipacha, ¿no? Calle Suipacha. Calle A una Suipacha, cuadra del Obelisco. en el Conservatorio Manuel de Falla, donde enseña nuestro amigo y maestro Luciano Dujmovic. Luciano Dujmovic, además de un gran bandoneonista, es luthier también. Bueno, muchas gracias por recibirme. Por la entrevista. Lamentablemente habíamos hecho otra entrevista, no me salió el audio, la tenemos que repetir, agregando más preguntas. Sí, Agregando no más me acuerdo preguntas. de qué había tratado, había versado sobre de todo un poco. Así. Muy buenísimo. Pero creo que siempre empezamos que cómo uno llega al bandoneón, o cómo el bandoneón llega a uno, ¿no? Porque siempre es muy interesante. Hay siempre alguna historia El camino interesante. del encuentro. El camino del del encuentro. ¿Y cómo te encontraste con el bandoneón? ¿Te Bueno, encontró el bandoneón o el bandoneón o encontraste el bandoneón? Es un poco y un poco. Yo creo que me encontró el género, el género tango en principio. ¿Entraste por el tango entonces? Sí. Yo creo que mucha gente entra, o casi toda la gente entra por el tango. Y también en aquella época, bastante específicamente por Piazzolla, entrábamos muchos. Aquella época, estamos hablando del 95, 96. Claro. Yo igualmente ya tenía una formación con la música de chico, había estudiado cello, así que tenía una cierta formación musical, cierto conocimiento de la música clásica, de la música académica. Entré al instrumento, en realidad el primero me lo compré porque no entendía y no creía que cada tecla del instrumento, me habían dicho que cada tecla era un sonido abriendo y otro cerrando. Porque al fin de cuentas no puede ser, ¿no? Sí, no daba crédito a eso. Y así me compré el primero y corroboré que efectivamente de eso se trataba. Mi historia con el instrumento es parecida. Y en ese mismo momento empezó a ser un desafío intelectual el instrumento. Que yo realmente pienso que este desafío intelectual es lo que nos aferra al bandoneón, ¿viste? Y a mucha gente sí, es lo que nos uno mueve tiene esas ganas de vencer al bandoneón, de superarlo y de superarse también uno mismo, sí. Porque es la superación propia. Sí. El trabajo con el instrumento es superarse a uno mismo a través del instrumento. Sí. Y bueno, sí, fue un desafío. Y al ser tan difícil te da para rato eso, ¿no? Ese desafío. Llevo unos cuantos años, ya no hagamos la cuenta mejor. Sí. Y todavía sigo en lo mismo, porque también sucede eso, uno terminó una obra o terminó un repertorio y enseguida quiere otra. Claro. O sea, se está poniendo a prueba enseguida con otra obra. Pone a prueba el instrumento, pero también se pone a prueba a uno mismo. En este momento, mediados de los 90, ¿no? Sí. ¿Era fácil acceder a un instrumento? Sí, eran muy baratos. Yo el primero lo compré. Porque me dijiste, me lo compré porque sí, quería saber si los botones, o sea, uno no lo hace si es caro, ¿no? Te los tiraban por la cabeza en aquella época. Lo compré, yo me acuerdo que lo compré a $1.200. En la época del 1 a 1 acá era poco dinero. Sí. No era nada de dinero, pero tampoco era una fortuna como Sí. lo es para nosotros en Argentina hoy en día, por ejemplo, $5.000. Claro. Era muy económico, había muchos instrumentos. Yo me acuerdo que pedían 1.800, yo tenía 1.200 y le dije a la persona que me lo vendió, tengo 1.200 y la plata para volverme a casa en colectivo, y me lo dejó. ¿Y sonaba el instrumento? Sonaba, es muy bueno, mi primer instrumento es ¿Todavía lo tenés? Todavía lo tengo, ahora en este momento está prestado en una escuela de Salto, de música, porque tengo el de ellos en el taller, la restauración, entonces les dejé el mío. Sí. El préstamo necesito mantenimiento ya, pero es muy buen instrumento, es del 36, es un 3/4 nácar del 36, que son para mí buenas series, entre el 35 y el 37 son excelentes series. Bueno, llegaste al bandoneón y ya tenías un conocimiento de música. De música tenía cierto conocimiento, había dejado durante un buen periodo de tocar música, pero ya tenía una base, un conocimiento de lectoescritura, pero también el oído un poco formado en la música académica, en la música clásica. Lo que sí no asociaba el bandoneón con eso de ninguna manera, hasta que entré al Falla por primera vez y me acuerdo que estaba subiendo la escalera cuando estábamos acá a unas cuadras, estaba la sede, y escuché a Bach en el bandoneón, se me voló la cabeza. ¿En serio? Sí.
Sí, porque yo no lo asociaba como mucha gente en general, si nunca lo escuchaste ahí o no profundizás mucho en el instrumento, no te imaginás que puede abordar eso. Claro, y escuchás una fuga o... Sí. Era la invención número 3, la invención en la menor, que estaba tocando una luna de Podría haber Rodolfo. sido la suite para cello. Sí, también la hemos tocado. Sobre todo el preludio lo tocamos. Y se me voló la cabeza. Mirá. O sea que, claro, entraste y te compraste el primer bandoneón por culpa del tango, digamos, pero lo que te hizo volar la cabeza fue Bach. Sí, exactamente. Me lo compré, no sé si por culpa del tango o por culpa de quien me dijo que cada tecla era 2 notas. Pero por eso es lo que te comentaba, que yo creo que yo y mucha gente entramos por el tango, por Piazzolla, y después empezamos a descubrir ese bandoneón en profundidad, pero también el otro bandoneón, el que hay más allá del tango también. Claro. Y bueno, para mí era todo un camino por descubrir ahí. Es interesante, me acuerdo que discutimos eso la otra vez, analizando el repertorio que se hacía antes, para el bandoneón, antes, digo, en los años 20, 30, cuando empezó con Mafia, ¿no? La enseñanza del bandoneón como instrumento, o sea, serio, digamos. Exactamente. Es mi impresión, ¿no? Que la gente tocaba o se proponía tocar un repertorio académico, clásico, tocar a Bach, el Bach, digamos que es lo que más se adapta. Auditivamente, lo que tiene Bach es que es muy transcribible a mucha diversidad de instrumentos. Claro, entonces, pero también pienso que lo hacían como que para decir, mira, no es una cajita de botones, se puede tocar música seria acá, música académica, música erudita. Pero yo pienso que el instrumento se justifica no por poder tocar el repertorio erudito hecho para otros instrumentos, o sea, transcribir obras, sino que se justifica por el repertorio propio que se construye para él, sobre él y con él, ¿no? O sea, solos de bandoneón. Lo que pasa es que ese repertorio es más tardío también, en la época no había casi material. Obvio. De hecho, nosotros acá en el Falla mantenemos, y en algunos otros conservatorios, todavía la base de nuestro programa es la base es el programa que pensó Pedro Mafia para el instrumento cuando él fundó la cátedra del Manuel de Falla, cuando estaba Cátulo Castillo como director. ¿Qué año fue eso? 30 y... No tengo ni idea. Después me puedo buscar. Habría que averiguar. Eso Rodolfo seguramente sabe, pero lo que nos cuenta Rodolfo es que cuando él toma la cátedra y va a ver los programas de Mafia, lo que termina haciendo es dejar todo lo que Pedro Mafia había propuesto, y a eso lo que le va agregando son algunas otras obras por transcripción, pero más que nada la composición propia para el bandoneón posterior a que Mafia dejara la cátedra, porque desde allí hasta el día de hoy hay infinidad de composiciones propias para el instrumento. Claro, porque por ejemplo tocar las invenciones te da un dominio sobre el instrumento bárbaro, porque para dominar el sonido, la corriente de aire, la presión, todo, articulación, es muy complejo hacerlo, pero a la vez, no sé, yo pienso que hacer un concierto todo de Bach en bandoneón, yo no sé, yo prefiero pagar para ver las obras en órgano o en piano, no sé. Por ahí es un prejuicio mío, ¿viste? Pero me parece más sensato pagar para ver un concierto de obras para el bandoneón. Y claro que puede haber ahí un Bach. Sí, normalmente nosotros los conciertos los organizamos con un repertorio variado donde hay también obra específica para el bandoneón y obra por transcripción. Lo que a mí me parece es que esa tipología de obras lo que hace es empezar a colocar el instrumento en un nivel similar de importancia a lo que era el piano, a lo que eran otros instrumentos ya con mucha historia anterior, porque si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad es un instrumento muy joven el bandoneón. Bastante joven. En la historia musical, en lo que es la historia musical, la historia de los teclados, de las cuerdas, es un niño, está todo por hacerse. Parece que hicimos
un montón, pero todavía está todo por hacerse con el Claro. bandoneón. Aunque hoy haya bastante gente joven que componga. Sí, ahora hay mucha más gente. En la época también lo que hay que pensar es eso. Tomaban ese repertorio porque no había otra cosa. Había una vacancia muy grande de composiciones propias para el bandoneón, porque tampoco quizás había mucha noción del potencial que tenía el instrumento y qué componer para un instrumento. Me parece que lo hacían para justificarlo en un primer momento, para que, mira, no es un juguetito, sí. Y bueno, para después... Sí, y mucha gente del tango tocaba y se formaba y mantenía su proceso técnico puertas adentro con ese repertorio. Hay algunas grabaciones circulando de Pedro Mafia, de algún bandoneonista. Yo escuché un cassette alguna vez que tenía escrito Toto, que fue uno de los bandoneonistas de Pontiel, tocando música clásica. Pero yo pienso que también eso puede haber entrado en el repertorio por el hecho de que muchos habrán estudiado se hayan inspirado en métodos para piano, como el Anon, Czerny, lo que sea, ¿no? Sí, porque había gente también que en realidad pasaba del piano al bandoneón, o era previamente pianista, entonces tomaban el repertorio que conocía. Claro. Agarraba las partes, veía un crescendo y con el piano no podía hacer, entonces quería cantar y se iba al bandoneón. No, sí, o era el repertorio que conocían y decían, bueno, vamos a... Claro. La lectura es más o menos igual, clave de sol, clave de fa, vamos a probar a ver si el bandoneón... Sí se puede. Existe, claro, si el bandoneón puede abordar esta tipología de repertorio. Y claramente lo puede hacer. Sí, lo puede, claro. Está más que probado que lo puede hacer. Sí, total. Pero, o sea, ¿cómo llegaste de empezar a tocar, de venir al Falla, a empezar a reparar? Por varias razones. Primero, la más básica es que en algún momento nosotros le empezábamos a pedir al instrumento, o yo le empezaba a pedir al instrumento cosas que encontraba que el instrumento no las daba. Ajá. Entonces empecé un poco a investigar. Exigente usted. Y es que el repertorio nos exigía. Ajá, claro. Son repertorios donde uno necesita un instrumento en optimísimas condiciones. Claro. Entonces un teclado por un poco rendimiento, duro, por un en todo, teclado en rendimiento de aire, sí. En calibración de teclado, en compresión, en afinación, en todos los aspectos. Entonces, bueno, necesitábamos instrumentos en determinadas condiciones porque le pedíamos al instrumento y el instrumento evidentemente no daba. Le pedíamos y se quedaba atrás el instrumento. Y tuve algunas malas experiencias con luthier que, bueno, le pedía determinada cosa, me decían sí y no. Cuando le iba a buscar era o no o peor. Sí. Entonces decidí, me voy a enojar porque me hacen las cosas mal, las hago yo y de última me enojo conmigo mismo. Sí. Y un poco así empecé también porque mi familia es una familia hágalo usted mismo. Entonces, bueno, había en casa herramientas, había conocimientos de metales, de mecánica. Pero ¿tuviste algún, no sé, no diría maestro, pero porque ese rubro es difícil de entrar? Es difícil. ¿De dónde sacaste las nociones, por ejemplo, que después que las sabes son muy lógicas, pero antes que alguien te diga, no, si metes la lima acá, pasa eso? Si le metes, no. Bueno, hay en alguna parte, que es en toda la parte del trabajo con la madera, yo tuve una formación con un fabricante de guitarras. Directamente sobre el bandoneón aprendí, no haciendo guitarras, pero recurrí a un fabricante de guitarras que me explicó, por ejemplo, a lustrar la muñeca, a encolar con cola caliente, a restaurar madera, toda la parte de lo que es la madera, mueble y máquina, me las enseñó un fabricante de guitarras. El resto lo fui haciendo prácticamente solo. Algunas cuestiones de cómo entender el batimento ideal o el batimento óptimo de una lengüeta, las conversé con yo tenía un tío político que era, en realidad primo político, porque era el marido de mi prima, que era físico en el Balseiro, docente del Balseiro y físico en el Centro Atómico, y algunas cosas las charlé con él, no desarrollando fórmulas, pero sí viendo cómo debería ser idealmente el batimento del material para que proyecte el sonido. Después todo eso en
en lo cotidiano uno no agarra papel y Obvio. se pone a hacer ecuaciones para afinar una lengüeta. Pero sí sirve mucho para ver, por ejemplo, si la lengüeta está batiendo correctamente o no, si al momento de quitar material uno puede quitar de un lugar o de otro para corregir un poco ese batimento, si es que está batiendo mal, o si no, cómo tiene que quitar material para que no pierda integridad la lengüeta y no pierda brillo en el sonido. Eso sí se hace, pero no al nivel de ponerse a trabajar en una ecuación para cada lengüeta. No, pero eso empezaste a hacer como algo propio para vos. Sí, o sea, sí. Los primeros instrumentos eran... Tus propios instrumentos. Sí, es que yo no tenía un interés en dedicarme a la lutería, sino que tenía un interés en tener buenos instrumentos. Ajá. Y después de los míos, algunos se lo mostré a Rodolfo para que opinara él de ¿Cómo andaba? de qué se trataba, claro, cómo estaba, si había quedado bien, si la calibración le parecía correcta o no, si la afinación. Y me empezó a dar los de él. Y me empezó a derivar también alumnos de él. Buenísimo, y o sea, ahí empezaste se empezó a hacer- desde arriba. Sí, ahí, bueno, era mi maestro. Así Claro. que yo en realidad iba a preguntarle qué le parecía. Claro. Hacer algo y le iba a preguntar qué le parecía. Y después me empezó a derivar alumnos y después lo conocí a Baltasar a través de una pareja que tenía en aquel momento que era alumna de Rodolfo. Y bueno, y así se me empezó a hacer casi de la nada y sin querer el oficio de la lutería. Claro, acabamos de venir del taller de Baltasar y charlamos bastante sobre el bandoneón. Y acá viene otra pregunta, porque estamos hablando hasta el 2010, 2012, 2013, no sé, de bandoneones viejos que reparabas, ¿no? Sí. Y después empezaste a afinar los bandoneones de Baltasar Stoll, Los de Baltasar. desde el principio, ¿no? 2012, sí. El 2012. primero ya lo finé yo, sí. Claro. 2012. Me imagino que te encontraste, corregime si estoy mal, pero que te encontraste con otros problemas y tuviste que desarrollar otras fórmulas, porque para los que no saben, ¿no? Los peines que usamos en los bandoneones nuevos no son los mismos que los viejos. Desde la composición del acero, Sí, son completamente diferentes. Se de las trabajan de medidas, manera todo. diferente. Trabajan de manera. trabajan de manera Tuviste que, de cierta manera, reaprender reaprender no, porque la Tuve que teoría por aprender a detrás, trabajar con el material nuevo. o sea, calibrar la mano, Sí, por así decir. sí, bueno, pero de hecho la luz de las voces se calibra distinto, o sea, Mm. hasta ese punto. La luz que se le deja a las voces es diferente en los peines nuevos. Porque la que en los respuesta es antiguos. distinta. La respuesta es distinta. Las válvulas, por ejemplo, serían las mismas. Yo sigo utilizando las mismas para los históricos que para los de Baltasar en general. Lo que sí a los de Baltasar, como la luz es mucho menor entre el peine y la lengüeta, hay algunas series del registro más agudo que tampoco le pongo válvulas. Que en Ajá. los originales, en Sí. los históricos sí le pongo, Ajá. porque si no se escucha mucho la pérdida de aire. Ajá, Pero después la calidad de las válvulas básicamente es la misma. claro. Y antes también me decías que para tocar determinados repertorios necesitas un bandoneón en óptimas condiciones, Sí. ¿no? Lo que es cada vez más difícil de encontrar. Si los hay, Dentro de los históricos, sí, dentro de los Dentro de históricos. los históricos, sí. ¿Cuál es el rol o sea, las posibilidades que te da un bandoneón nuevo para un repertorio más exigente? ¿O crees que te puede facilitar la vida un poco Sí. al tener una mecánica más estable? Sí. De hecho, yo le encargué también a Baltasar uno que está en la fila. Pero después, esperá. No sé, ahora vamos a ver quién afina el tuyo, entonces. Buenísimo. No, pero es como andar en un auto de los años 80 toda la vida y de repente te subes a una Ferrari. Encontrás que rinde todo, que haces así, ya está sonando el instrumento, no tenés que hacer esfuerzo. Tenés mucho más plano sonoro, manejás un pianísimo mucho más parejo, con buena reacción en todo el instrumento, y te puedes manejar a un forte con mucha más facilidad, que a veces en los instrumentos históricos el piso de sonido es un poco superior. Ujú. Entonces ya hay muchas ganancias. Es más cómodo de tocar porque consume menos aire, entonces para por ejemplo, la misma cantidad de compases o al mismo tiempo tenés menos apertura, Ajá. más cómodo.
proyecta sonido con más facilidad al tener más volumen. Ujú. Entonces no es tanto el esfuerzo que tenés que hacer para tener el mismo volumen. Yo creo que son más los pros que las contras que tienen. La única Sí. contra que le encuentro es en la parte izquierda, que ni siquiera es una contra. En la parte izquierda el registro medio, que es un poco más metálico respecto de los No antiguos. es una Orleans. cosa, sino una característica, ¿no? O Es sea, una característica, hay dos cosas. Primero, yo cuando me siento a tocarlos en el taller, cuando se estoy terminando de afinar, a los 10 minutos me olvidé de eso. Rinden también, que es a lo que menos le presto atención. Pero también, o sea, te engaña de cierta manera el oído, ¿no? Porque creo que tenemos la tendencia a cancelar los armónicos que no queremos oír. Sí, el oído se acostumbra a la coloratura. Yo siempre hago la comparación con lo que habrá sucedido cuando el violín pasó de las cuerdas de tripa a las cuerdas metálicas, o lo mismo con la guitarra. La naturaleza del sonido cambió completamente, Sí. pero también cambió la posibilidad del proceso técnico del músico. Claro. Porque al tener un instrumento mejor, que rindiese mucho mejor, el que evolucionó realmente no fue solo el instrumento, sino también el intérprete. Entonces se le abrió un camino para poder Claro, evolucionar. se le dieron más Abrió los límites, posibilidades. claro, Claro. adelantó los límites. Entonces, al igual que en el violín, tiene sus pros y sus contras. La contra quizás la cuestión sonora, desde nuestro concepto hoy en día, que nos estamos adaptando a ese sonido, habrá que ver en 20 años qué es lo que pasa. O en 50, no sabemos. Ya tenemos muchos músicos consagrados que tocan con un Stoll. Sí. O con otros. O con otros de los nuevos. Y les rinde mejor. Nada, sí, hay discos grabados con esos instrumentos y rinde mejor, y compraron esos instrumentos y siguen tocando con eso. Casi no agarran su doble A de toda la vida. Sí. Así que sí, tiene muchas, yo creo que son más las ventajas que las desventajas. Sí. Además de que tenés un instrumento que hasta dentro de 80 años no le hace nada. Claro, el fuelle va a estar lindo. El fuelle va a estar bueno. Pensá que llegan a los días de hoy instrumentos originales del año 30 con el fuelle en Perfecto. condiciones. Sí. Entonces va a suceder lo mismo con estos. Y también está la ventaja que tenés reposición de voces originales. Ujú. Y que tenés directamente reposición del peine completo original, si querés. Claro. Sacás los peines Claro, que claro. tenés, los tirás y ponés un peine nuevo. Sí. Y Sí, es increíble, la verdad, tener esa encaja posibilidad. perfectamente. Claro, no es que. Así que lo podés afinar si querés todos los meses al instrumento, que cuando las lengüetas están agotadas, comprás un juego de peines nuevo, lo pones y sigue rindiendo Sí, igual. la verdad que esa posibilidad es increíble. El panorama que se abre es otro. Hasta esos años, nosotros con Rodolfo, bandoneón que veíamos en buenas condiciones, hacíamos la vaquita y lo comprábamos, porque era lo último que iba a haber. Sí. Al menos acá, para nuestro poder adquisitivo, No, y desconociendo lo que estaba pasando un poco en Europa. Ajá. Pero ahí ya se abrió otra puerta. Cuando se empezaron a fabricar en Argentina, se abre otra proyección histórica del instrumento, para nosotros al menos. Porque ya dejamos de tener esa necesidad de preservar con tanto esfuerzo lo que preexiste, que igual nos esforzamos por preservarlo, pero quizás no con tanta preocupación como antes. Ujú. Porque también hay que mirar hacia adelante, ¿no? O sea, Sí, son instrumentos que si, nos van a exceder. si a por nosotros conservar 20 años, entendemos ¿no? que la cosa tiene que quedar ahí como está, significa la muerte del instrumento, porque Y ya sí. no se pueden tocar, porque obviamente cuando se tocan se deterioran. Y sí. O sea, La naturaleza de cualquier instrumento, Claro. es esa. El uso de cualquier instrumento en general implica un cierto deterioro. Sí. Después están los procesos de mantenimiento, pero sobre todo específicamente en el bandoneón, cualquier proceso de afinación es un proceso de deterioro. ¿Y dónde, de qué manera crees que el bandoneón pueda evolucionar de ahora en adelante? Ahora tenemos a luthiers que hacen bandoneones, o sea, ya evolucionamos mucho, por ejemplo, en la mecánica. Bueno, con los peines son los mismos para todos, ¿no? Sí. En lo que son la estética del instrumento, los colores, o sea, cada luthier propone Sí. distintas cosas. Con el fuelle, incluso hay fuelles con esquineros de acordeón, que, o sea, algunos bandoneonistas muy buenos usan. O
sea, ¿ves otras posibilidades que se podían pensar para el bandoneón como instrumento? Extensión de teclado, tanto que eso no lo haga excederse demasiado en peso. Entonces, extender el teclado implica tener más zinc y más acero adentro del instrumento. Lo que hay que ver ahí es cómo equilibrar ese peso excedente, de dónde se puede eventualmente quitar para que el instrumento no sea excesivamente pesado, sobre todo para un toque de un instrumento más bien aéreo. Sí. O sea, para la extensión, ya hay instrumentos con teclado extendido, ¿no? Que básicamente te dan lo que es la tesitura, el rango del cello y del violín, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, hasta el do agudo. ¿Eso te parece Yo que creo sería suficiente? Sí. Suficiente, ¿no? Sí, porque ya... También tenemos ejemplos históricos de bandoneones con miles de notas que no se tocan, ¿no? Sí. que están ahí como decoración. Sí, son imposibles. Sí. Yo creo que es un buen registro, ya es un registro bien logrado, y no sé si más hacia arriba y hacia abajo la naturaleza de las lengüetas llegarían a rendir, porque o son excesivamente pequeñas o no pueden ser más grandes por dimensiones del instrumento, sino que hay que emplomarlas mucho más y hay que ver si esas lengüetas realmente llegan a batir. Quizás sí se podría llegar, como venían originalmente, hasta un sol subgrave en la mano izquierda. Sí. Hay que ver si eso tiene utilidad también. Sí, claro. O sea, si están o agregan peso y nada más. Y claro, hablamos siempre del instrumento, pero también como enseñás acá en el conservatorio, me gustaría preguntarte de los instrumentistas, de los músicos, ¿cómo vamos con alumnos acá? ¿La gente sigue buscando el bandoneón como instrumento? Sí. Hoy más que antes más que hoy. Ahora está un poco más tranquilo el tema de matriculaciones, de inscripciones. Nosotros, de hecho, hoy tenemos una mesa de ingreso de alumnos con conocimientos que o sea, van a ingresar. Los vamos a escuchar para ver en qué año puede ingresar cada uno, y en esa mesa solamente tenemos 8 inscriptos. Que es bastante, porque además tuvimos ya el ingreso de los sin conocimientos. ¿Y exámenes finales tuvieron ya? Exámenes finales tenemos ahora en un ratito. Bueno. En este turno tenemos pocos, tenemos 3 nada más. Una alumna del superior y un alumno que no es mío, es de Julio, que creo que está terminando el pregrado, y un alumno que pasa el último año del pregrado. ¿Y cuál es el repertorio? Igual hay más inscriptos, no es que son los únicos que rinden ahora, que estudiaron para rendir ahora. ¿Qué repertorio toca uno que va a rendir examen en el Conservatorio Manuel de Falla? Depende del año, pero por ejemplo, Marina, que va a rendir ahora en un rato, hoy va a tocar una obra de Rameau, una sonata de Scarlatti, una invención a 3 voces de Juan Sebastián Bach, la sonata en do mayor de Mozart, una sonata para bandoneón, una sonatina para bandoneón en imágenes criollas de Rodolfo D'Alvisio, una obra para bandoneón de un tríptico que se llama Imágenes franciscanas de Francisco Jacobe, toca el primer número nomás, el año que viene le corresponde tocar los 3. Increíble el repertorio. Un tango, sí, es un repertorio largo. Si después querés tras puertas a escuchar, es un repertorio largo y pesado. Y una obra de Chopin, estaba olvidando. ¿Qué hora es? El Vals el Opus 69, número 2. Perfecto. El año que viene le toca el 64. 64 pero es lindo. No me acuerdo cuál. Me encanta. No me acuerdo el número, pero sí. 2 también. Sí, el 2. El 2. Es más tranquilo que el de este año, el del año que viene. Tiene es otras dificultades expresivas. Claro. Que también son, o sea, la dificultad no siempre es tocar más rápido. Claro. Entonces, ahí, interpretar obras por transcripción al bandoneón también encarna otras dificultades de cómo definir la articulación, cómo definir la expresión, muchas otras dificultades que solamente tocar rápido. Claro, hay muchas obras que son bastante calmadas y son muy difíciles de tocar, de hacerlas sonar, ¿no? Sí, porque por ejemplo, lograr un sonido estable en un piano pianísimo es muy complejo. Es mucho más complejo que un forte, porque vos tenés que agarrás un tiro mínimo. Agarrás un Buenas noches bandoneón, facilísimo, y te pones a tocar y bueno, el tiene sonido su, se empieza a poder. alterar con cualquier cosa, entonces París desde aquí.
no tiene tantas notas como un arreglo. Sí, como una fuga a 4 voces, claro, pero tiene otras complejidades. Tiene otras complejidades. Así que ves un buen futuro para con gente tocando ese tipo de repertorio, sí. con instrumentos nuevos. Sí, el bandoneón ya está encaminado, ya tiene historia. ¿No? Yo creo que no corremos ese riesgo o ese miedo que teníamos en una época de la extinción del instrumento. Que quizás me parece que viéndolo así históricamente y en un mundo más globalizado, me parece que era un temor que teníamos más nosotros en Argentina que lo que sucedía realmente en el mundo. Sí. Por el mundo siempre hubo admiración por el tango, quizás nosotros no lo sabíamos tanto. Sí, es increíble. Yo estuve viviendo hasta hace poco en Alemania, ahora estoy viviendo en Moscú y hay bandoneonistas por todos lados. Sí. Es increíble, ¿viste? Es obviamente un nicho, ¿no? La mayoría tiene el bandoneón por el tango, pero la verdad es que hay bandoneonistas por todos lados. Sí. Y cada vez más en estas zonas más lejanas con bandoneones nuevos. Sí. Y porque no tiene el luthier acá nomás, claro, ¿viste? Que es mucho más conveniente. Se me rompió el resorte. No se exponen con un bandoneón nuevo, no se exponen a que se te rompió, se te saltó una tecla o rompiste una lengüeta. Bueno, encargas la lengüeta, te viene tal cual, ya preafinada, la colocas, no hay que fabricarla, no hay que. Entonces es lo más recomendable para alguien que está lejos. O si viene a comprar acá un instrumento, llevárselo ya completamente restaurado, no a medio hacer. Yo comparto tu entusiasmo y bueno. Porque después pasa eso, el luthier está lejos. Claro, el luthier está lejos, obvio. Y lejos es un pasaje de avión, no son 20 kilómetros. Claro, no es un colectivo ni nada, claro. es costoso. No, qué lindo, comparto tu entusiasmo por el instrumento y por la enseñanza. Y ojalá nos podamos ver más veces, a ver si puedo acceder a por lo menos asomarme a la puerta, así, a escuchar el repertorio. Desde afuera, sí, yo creo que afuera, si hubiéramos avisado con tiempo y ellos aceptaban, no hubiese habido problema. Pero lo importante es el sonido, eso no queda. Sí, así que se va a poder muchísimas gracias por recibirnos acá. Por nada, Jean-Pierre. Y seguramente nos vamos a ver y grabar nuevamente. Estaremos al pendiente de los resultados. Y ojalá salga el audio de esta, ¿no? Esperemos que haya audio. Así que bueno, igualmente que se repita, por más que haya audio, pero. Perfecto. Querido, bueno, muchas gracias. Por nada, gracias.